Comentario bíblico de Matthew Henry. Resumen de la obra completa. Segunda de Corintios. Introducción. Probablemente la segunda epístola a los Corintios haya sido escrita como un año después de la primera. Sus contenidos están íntimamente relacionados con los de la primera epístola. Se comenta particularmente la manera con que fue recibida la carta que San Pablo escribiera con anterioridad. Esta fue tal que llenó su corazón de gratitud a Dios, que le capacitó para desempeñar tan plenamente su deber para con ellos. Muchos habían dado señales de arrepentimiento y enmendado su conducta, pero otros aún seguían a sus falsos maestros, y, como el apóstol retrasaba su visita, por no desear tratarlos con severidad, le acusaron de liviandad y cambio de conducta, además, de orgullo, vanagloria y severidad, y hablaban de él con desprecio. En esta epístola hallamos el mismo afecto ardiente por los discípulos de Corinto que en la anterior, el mismo celo por el honor del Evangelio y la misma osadía para la reprensión cristiana. Los primeros 6 capítulos son principalmente prácticos, el resto se refiere más al estado de la iglesia corintia, pero contienen muchas reglas de aplicación general. Capítulo 1. Versículos 1 al 11. El apóstol bendice a Dios por el consuelo en las aflicciones y la liberación de ellas. Versículos 12 al 14. Declara su propia integridad y la de sus compañeros de labor. Versículos 15 al 24. Da razones de no ir a ellos. Versículos 1 al 11. Se nos exhorta a ir directamente al trono de la gracia para obtener misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro en tiempo de necesidad. El Señor es capaz de dar paz a la conciencia turbada y de calmar las pasiones rugientes del alma. Estas bendiciones son dadas por Él como Padre de su familia redimida. Nuestro Salvador es quien dice, no se turbe vuestro corazón. Toda consolación viene de Dios y nuestras consolaciones más dulces están en Él. Da paz a las almas otorgando remisión gratuita de pecados y las consuela por la influencia vivificante del Espíritu Santo y por las ricas misericordias de su gracia. Él es capaz de vendar el corazón roto, de sanar las heridas más dolorosas y de dar esperanza y gozo en las aflicciones más pesadas. Los favores que Dios nos otorga no son solo para alegrarnos, sino también para que podamos ser útiles al prójimo. Él envía consuelos suficientes para sostener a los que simplemente confían en Él y le sirven. Si fuéramos llevados tan bajo como para desesperar hasta de vivir, aún entonces podemos confiar en Dios para el tiempo venidero. Nuestro deber es no solo ayudarnos unos a otros con oración, sino en la alabanza y la acción de gracias y, por ellas, dar retorno adecuado a los beneficios recibidos. De esta manera, las pruebas y las misericordias terminarán bien para nosotros y el prójimo. Versículos 12 al 14. Aunque como pecador el apóstol solo podía regocijarse y gloriarse en Cristo Jesús, como creyente podía regocijarse y gloriarse en ser realmente lo que confesaba. La conciencia atestigua acerca del curso y tenor constantes de la vida. Por eso, podemos juzgarnos y no por este o aquel acto aislado. Nuestra conversación será bien ordenada cuando vivamos y actuemos bajo el principio de la gracia en el corazón. Teniendo esto, podemos dejar nuestros caracteres en las manos del Señor, pero usando los medios apropiados para aclararlos cuando el mérito del Evangelio o nuestra utilidad así lo exija. Versículos 15 al 24. El apóstol se defiende del cargo de liviandad e inconstancia al no ir a Corinto. Los hombres buenos deben tener cuidado de mantener su reputación de sinceridad y constancia, ellos no deben resolver, sino basados en la reflexión cuidadosa, y ellos no cambiarán a menos que haya razones de peso. Nada puede volver más ciertas las promesas de Dios, que sean dadas por medio de Cristo nos asegura que son sus promesas, como las maravillas que Dios obró en la vida, la resurrección y la ascensión de su Hijo, confirman la fe. El Espíritu Santo afirma a los cristianos en la fe del Evangelio, el despertar del Espíritu es una primicia de la vida eterna, los consuelos del Espíritu son una primicia del gozo eterno. El apóstol deseaba ahorrarse la culpa que se temía sería inevitable si hubiera ido a Corinto antes de saber qué efecto produjo su carta anterior. Nuestra fuerza y habilidad se deben a la fe, y nuestro consuelo y gozo deben fluir de la fe. Los temperamentos santos y los frutos de la gracia que asisten a la fe,
aseguran contra el engaño en una materia tan importante. Capítulo 2. Versículos 1 al 4. Razones del apóstol para no ir a Corinto. Versículos 5 al 11. Instrucciones sobre la restauración del ofensor arrepentido. Versículos 12 al 17. Un relato de sus labores y éxitos en la difusión del Evangelio de Cristo. Versículos 1 al 4. El apóstol deseaba tener una alegre reunión con ellos y les había escrito confiando que ellos hicieran lo que fuera para su beneficio y consuelo y que, por tanto, ellos se alegrarían al eliminar toda causa de inquietud para él. Siempre causaremos dolor sin quererlo, aun cuando así lo requiera el deber. Versículos 5 al 11. El apóstol deseaba que ellos recibieran nuevamente en su comunión a la persona que había hecho mal, porque tenía conciencia de su falta y estaba muy afligido por el castigo. Hasta la tristeza por el pecado no debe impedir otros deberes ni llevar a la desesperación. No solo había peligro que Satanás sacara ventaja tentando al penitente a pensar mal de Dios y de la religión, y así llevarlo a la desesperación y pensara contra las iglesias y los ministros de Cristo, dando una mala imagen de los cristianos por no perdonar. De este modo causaría divisiones e impediría el éxito del ministerio. En esto, como en otras cosas, la sabiduría debe usarse para que el ministerio no sea culpado por permitir, por un lado, el pecado, y por el otro, por exagerada severidad contra los pecadores. Satanás tiene muchos planes para engañar y sabe usar para mal nuestros errores. Versículos 12 al 17. Los triunfos del creyente son todos en Cristo. A Él sea la alabanza y la gloria de todos mientras el éxito del Evangelio es una buena razón para el gozo y júbilo del cristiano. En los triunfos antiguos se usaban mucho perfume y olores gratos, de esta manera, el nombre y la salvación de Jesús, como ungüento derramado, era un olor grato, difundido en todo lugar. Para algunos el Evangelio es olor de muerte para muerte. Ellos lo rechazan para su ruina. Para otros, el Evangelio es un olor de vida para vida, como los vivificó al principio, cuando estaban muertos en delitos y pecados, así les da más vida y los lleva a la vida eterna. Obsérvese las impresiones sobrecogedoras que este asunto hizo en el apóstol y que debiera también hacer en nosotros. La obra es grande, y no tenemos fuerza de nosotros mismos en absoluto, toda nuestra suficiencia viene de Dios. Pero lo que hacemos en religión, a menos que sea hecho con sinceridad, como ante Dios, no es de Dios, no viene de Él y no llegará a Él. Velemos cuidadosamente en este aspecto y busquemos el testimonio de nuestra conciencia, sometidos a la enseñanza del Espíritu Santo, para que con sinceridad hablemos así en Cristo y de Cristo. Capítulo 3. Versículos 1 al 11. La preferencia del Evangelio respecto a la ley dada por Moisés. Versículos 12 al 18. La predicación del apóstol era adecuada para la excelencia y evidencia del Evangelio por medio del poder del Espíritu Santo. Versículos 1 al 11. Hasta la apariencia de elogiarse a sí mismo y de buscar el aplauso humano resulta doloroso para la mente espiritual y humilde. Nada es más delicioso para los ministros fieles, o más digno de elogio para ellos, que el éxito de su ministerio demostrado en el espíritu y las vidas de aquellos entre quienes trabaja. La ley de Cristo fue escrita en sus corazones, y el amor de Cristo fue derramado en ellos ampliamente. No fue escrita en tablas de piedras, como la ley de Dios dada a Moisés, sino sobre las tablas de carne del corazón, no carnales, porque la carnalidad connota sensualidad. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Sus corazones fueron humillados y ablandados para recibir esta impresión por el poder regenerador del Espíritu Santo. Atribuye toda la gloria a Dios. Recuérdese que toda nuestra dependencia es del Señor, así toda la gloria le pertenece solo a Él. La letra mata, la letra de la ley es la ministración de muerte, y si nos apoyamos en la pura letra del Evangelio, no seremos mejores por hacerlo así, pero el Espíritu Santo da vida espiritual y vida eterna. La dispensación del Antiguo Testamento era ministración de muerte, pero la del Nuevo Testamento, de vida. La ley dio a conocer el pecado, y la ira y maldición de Dios, nos muestra a Dios por sobre nosotros, y un Dios en contra de nosotros, pero el Evangelio da a conocer la gracia y a Emmanuel Dios con nosotros.
En ellos se revela la justicia de Dios por fe, y esto nos muestra que el justo vivirá por la fe. Esto hace conocer la gracia y la misericordia de Dios por medio de Jesucristo para obtener el perdón de pecados y la vida eterna. El Evangelio excede tanto a la ley en gloria que eclipsa la gloria de la dispensación legal. Pero aún el Nuevo Testamento será una letra que mata si se muestra como solo un sistema o forma, y sin dependencia de Dios Espíritu Santo para dar poder vivificador. Versículos 12 al 18. Es deber de los ministros del Evangelio usar gran sencillez o claridad para hablar. Los creyentes del Antiguo Testamento tuvieron solo vistazos nebulosos y pasajeros del glorioso Salvador, y los incrédulos no vieron más allá de la institución externa. Pero los grandes preceptos del Evangelio, creer, amar, obedecer, son verdades estipuladas tan claramente como es posible. Toda la doctrina de Cristo crucificado es expuesta tan sencillamente como el lenguaje humano puede hacerlo. Los que vivieron bajo la ley tenían un velo sobre sus corazones. Este velo es quitado por las doctrinas de la Biblia acerca de Cristo. Cuando una persona se convierte a Dios, entonces es quitado el velo de la ignorancia. La condición de los que disfrutan y creen el Evangelio es feliz, porque el corazón es puesto en libertad para correr por los caminos de los mandamientos de Dios. Ellos tienen luz, y con la cara descubierta contemplan la gloria del Señor. Los cristianos deben apreciar y realzar estos privilegios. No debemos descansar sin conocer el poder transformador del Evangelio, por la obra del Espíritu, que nos lleva a buscar ser como el carácter y la tendencia del glorioso Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a la unión con Él. Contemplamos a Cristo como en el cristal de su palabra, y como el reflejo de un espejo hace que brille el rostro, así también brillan los rostros de los cristianos. Capítulo 4. Versículos 1 al 7. Los apóstoles trabajaron con mucha diligencia, sinceridad y fidelidad. Versículos 8 al 12. Sus sufrimientos por el Evangelio fueron grandes, pero con rico sustento. Versículos 13 al 18. Las perspectivas de la gloria eterna impiden que los creyentes desfallezcan bajo las aflicciones. Versículos 1 al 7. Los mejores hombres desmayarán si no recibieran misericordia de Dios. Podemos confiar en esa misericordia que nos ha socorrido sacándonos y llevándonos adelante hasta ahora para que nos ayude hasta el fin. Los apóstoles no tenían intenciones malas ni bajas recubiertas con pretensiones superficialmente equitativas y buenas. No trataron que el ministerio de ellos sirviera para un turno. La sinceridad o la rectitud guardará la opinión favorable de los hombres buenos y sabios. Cristo por su Evangelio hace una revelación gloriosa a la mente de los hombres, pero el designio del diablo es mantener a los hombres en la ignorancia, cuando no puede mantener fuera del mundo la luz del Evangelio de Cristo. No se ahorra esfuerzos para mantener a los hombres fuera del Evangelio o ponerlos en contra. El rechazo del Evangelio aquí se atribuye a la ceguera voluntaria y a la maldad del corazón humano. El yo no era el tema ni el fin de la predicación de los apóstoles, ellos predicaban a Cristo como Jesús, el Salvador y Libertador, que salva hasta lo sumo a todos los que vayan a Dios por su intermedio. Los ministros son siervos de las almas de los hombres, deben evitar volverse siervos de los humores o lujurias de los hombres. Es agradable contemplar el sol en el firmamento, pero es más agradable y provechoso que el Evangelio brille en el corazón. Como la luz fue al principio de la primera creación, así, también, en la nueva creación, la luz del Espíritu es su primera obra en el alma. El tesoro de luz y gracia del Evangelio está puesto en vasos de barro. Los ministros del Evangelio están sometidos a las mismas pasiones y debilidades que los demás hombres. Dios podría haber enviado a los ángeles para dar a conocer la doctrina gloriosa del Evangelio o podría haber enviado a los hijos de los hombres más admirados para enseñar a las naciones, pero escogió vasos más humildes, más débiles, para que su poder sea altamente glorificado al sostenerlos y en el bendito cambio obrado por el ministerio de ellos. Versículos 8 al 12. Los apóstoles sufrieron enormemente, pero hallaron un sustento maravilloso. Los creyentes pueden ser abandonados por sus amigos y ser perseguidos por los enemigos, pero su Dios nunca los dejará ni los desamparará. Puede que haya temores internos y luchas externas, pero no somos destruidos.
El apóstol habla de sus sufrimientos como la contrapartida de los sufrimientos de Cristo, para que la gente pueda ver el poder de la resurrección de Cristo y de la gracia en el Jesús vivo y por medio de él. Comparados con ellos, los demás cristianos estuvieron en circunstancias prósperas en aquel tiempo. Versículos 13 al 18. La gracia de la fe es un remedio eficaz contra el desaliento en tiempos de prueba. Ellos sabían que Cristo había resucitado y que su resurrección era arras y garantía de la de ellos. La esperanza de esta resurrección animará en el día de sufrimiento y nos pondrá por encima del temor a la muerte. Además, sus sufrimientos fueron para el provecho de la Iglesia y para la gloria de Dios. Los sufrimientos de los ministros de Cristo, y su predicación y conversación, son para el bien de la Iglesia y para la gloria de Dios. La perspectiva de la vida y la dicha eterna serán su fortaleza y consuelo. Lo que el sentido estaba dispuesto a considerar pesado y largo, doloroso y tedioso, la fe lo percibe leve y corto y solo momentáneo. El peso de todas las aflicciones temporales era leve en sí, mientras la gloria venidera era una sustancia de peso y duración más allá de toda descripción. Si el apóstol pudo llamar leves y momentáneas a sus pruebas pesadas, largas y continuas, qué triviales deben de ser nuestras dificultades. La fe capacita para efectuar el recto juicio de las cosas. Hay cosas invisibles y cosas que se ven, y entre ellas hay esta vasta diferencia: las cosas invisibles son eternas, las cosas visibles son temporales o solo pasajeras. Entonces, no miremos las cosas que se ven, dejemos de buscar las ventajas mundanales o de temer los trastornos presentes. Pongamos diligencia en hacer segura nuestra futura felicidad. Capítulo 5. Versículos 1 al 8. La esperanza y el deseo del apóstol de la gloria celestial. Versículos 9 al 15. Esto estimulaba a la diligencia. La razón de estar afectado con celo por los corintios. 16 al 21. La necesidad de la regeneración, de la reconciliación con Dios por medio de Cristo. Versículos 1 al 8. El creyente no solo está bien seguro por la fe de que hay otra vida dichosa, después de esta, tiene buena esperanza, por la gracia, del cielo como habitación, un lugar de reposo, un escondite. En la casa de nuestro Padre muchas moradas hay, cuyo arquitecto y hacedor es Dios. La dicha del estado futuro es lo que Dios ha preparado para los que le aman, habitaciones eternas, no como los tabernáculos terrenales, las pobres chozas de barro en que ahora moran nuestras almas, que se pudren y deterioran, cuyos cimientos están en el polvo. El cuerpo de carne es una carga pesada, las calamidades de la vida son una carga pesada, pero los creyentes gimen cargados con un cuerpo de pecado, y debido a las muchas corrupciones remanentes que rugen dentro de ellos. La muerte nos desvestirá del ropaje de carne y de todas las bendiciones de la vida y acabará todos nuestros problemas de aquí abajo. Pero las almas fieles serán vestidas con ropajes de alabanza, con mantos de justicia y gloria. Las gracias y las consolaciones presentes del Espíritu son primicias de la gracia y el consuelo eterno. Aunque Dios está aquí con nosotros, por su Espíritu y en sus ordenanzas, aún no estamos con Él como esperamos estar. La fe es para este mundo, y la vista es para el otro mundo. Nuestro deber es, y será nuestra preocupación, andar por fe hasta que vivamos por vista. Esto muestra claramente la dicha que disfrutarán las almas de los creyentes cuando se ausenten del cuerpo, y donde Jesús da a conocer su gloriosa presencia. Estamos unidos al cuerpo y al Señor, cada uno reclama una parte de nosotros, pero, cuanto más poderosamente clama el Señor por tener el alma del creyente íntimamente unida con Él. Tú eres una de las almas que yo he amado y escogido, uno de los que me han sido dados. ¿Qué es la muerte como objeto de temor, si se compara con estar ausentes del Señor? Versículos 9 al 15. El apóstol se anima a sí mismo y a los demás a cumplir su deber. Las esperanzas bien cimentadas del cielo no animarán a la pereza ni a la confianza pecaminosa. Todos deben considerar el juicio venidero, al que se llama el terror del Señor. Sabiendo cuán terrible es la venganza que el Señor ejecutará en los hacedores de iniquidad, el apóstol y sus hermanos usan todo argumento y persuasión para llevar a los hombres a creer en el Señor Jesús, y para actuar como sus discípulos. Su celo y diligencia eran para la gloria de Dios y para el bien de la Iglesia.
El amor de Cristo por nosotros tendrá un efecto similar en nosotros si es debidamente considerado y rectamente juzgado. Todos estaban perdidos y deshechos, muertos y destruidos, esclavos del pecado, sin poder para liberarse y tendrían que haber seguido así, miserables para siempre, si Cristo no hubiera muerto. No debemos hacer de nosotros la finalidad de nuestra vida y acciones, sino a Cristo. La vida del cristiano debe ser dedicada a Cristo. Ay, cuántos muestran la nulidad de la fe y del amor que profesan viviendo para sí mismos y para el mundo. Versículos 16 al 21. El hombre renovado actúa sobre la base de principios nuevos, por reglas nuevas, con finalidades nuevas y con compañía nueva. El creyente es creado de nuevo, su corazón no es solo enderezado, le es dado un corazón nuevo. Es hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Aunque es el mismo como hombre, ha cambiado su carácter y conducta. Estas palabras deben significar más que una reforma superficial. El hombre que antes no veía belleza en el Salvador para desearlo, ahora le ama por sobre todas las cosas. El corazón del que no está regenerado está lleno de enemistad contra Dios, y Dios está justamente ofendido con él. Pero puede haber reconciliación. Nuestro Dios ofendido nos ha reconciliado consigo por Jesucristo. Por la inspiración de Dios fueron escritas las Escrituras, que son la palabra de reconciliación, mostrando que había sido hecha la paz por la cruz, y cómo podemos interesarnos en ella. Aunque no puede perder por la guerra ni ganar por la paz, aún así Dios ruega a los pecadores que echen a un lado su enemistad y acepten la salvación que Él ofrece. Cristo no conoció pecado. Fue hecho pecado, no pecador, sino pecado, una ofrenda por el pecado, un sacrificio por el pecado. El objetivo y la intención de todo esto era que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él, pudiésemos ser justificados gratuitamente por la gracia de Dios por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Puede alguien perder, trabajar o sufrir demasiado por el que dio a su Hijo amado para que fuera el sacrificio por los pecados de ellos, para que ellos fuesen hechos la justicia de Dios en Él? Capítulo 6. Versículos 1 al 10. El apóstol, con otros, se demuestran como ministros fieles de Cristo por su vida y conducta irreprochables. Versículos 11 al 18. Por afecto a ellos. Y por una seria preocupación, que ellos no tengan comunión con incrédulos e idólatras. Versículos 1 al 10. El Evangelio es una palabra de gracia que suena en nuestros oídos. El día del Evangelio es un día de salvación, el medio de gracia es el medio de salvación, el ofrecimiento del Evangelio es la oferta de la salvación, y la época presente es el tiempo apropiado para aceptar tales ofrecimientos. El mañana no es nuestro, no sabemos qué será mañana ni dónde estaremos. Ahora disfrutamos un día de gracia, entonces, seamos cuidadosos para no rechazarlo. Los ministros del Evangelio deben considerarse como siervos de Dios y actuar en todo en la forma conveniente a ese carácter. El apóstol lo hizo así, por mucha paciencia en las aflicciones, actuando sobre la base de buenos principios, y con el debido carácter y conducta. Los creyentes de este mundo necesitan la gracia de Dios para armarse contra las tentaciones y para soportar la buena opinión de los hombres sin enorgullecerse, y para sufrir con paciencia sus reproches. Ellos nada tienen en sí mismos, pero poseen todas las cosas en Cristo. De tales diferencias está hecha la vida del cristiano, y a través de tal variedad de condiciones e informes, va nuestro camino al cielo, debemos tener cuidado para presentarnos a Dios aprobados en todas las cosas. El Evangelio mejora la condición de hasta el más mísero cuando es predicado fielmente y recibido por completo. Ellos ahorran lo que antes gastaban alocadamente y emplean con diligencia su tiempo en propósitos útiles. Ellos ahorran y ganan por la religión y, de este modo, son enriquecidos, para el mundo venidero y para éste, cuando se les compara con su estado pecador disipado de antes que recibieran el Evangelio. Versículos 11 al 18. Malo es que los creyentes se junten con los malos y profanos. La palabra incrédulo se aplica a todos los desposeídos de la fe verdadera. Los pastores verdaderos advertirán a sus amados hijos del Evangelio a no unirse en yugo desigual. Los efectos fatales de rechazar los preceptos de las Escrituras acerca de los matrimonios se notan claramente.
En lugar de ayuda idónea, la unión trae una trampa. Los que tienen la cruz de estar unidos desigualmente, sin que sea su falta voluntaria, pueden esperar consuelo bajo ella, pero cuando los creyentes establecen estas uniones, contrarias a las expresas advertencias de la palabra de Dios, deben esperar mucha angustia. La cautela se extiende también a la conversación corriente. No debemos entablar amistad ni familiaridad con hombres malos e incrédulos. Aunque no podemos evitar por completo ver y oír y estar con los tales, nunca debemos, no obstante, elegirlos como amigos. No debemos corrompernos juntándonos con quienes se contaminan a sí mismos con pecado. Salid de en medio de los hacedores de iniquidad y apartaos de sus placeres y empresas vanas y pecaminosas, de toda conformidad a las corrupciones de este mundo presente. Si es un privilegio envidiado ser hijo o hija de un príncipe terrenal, ¿quién puede expresar la dignidad y la felicidad de ser hijos e hijas del Todopoderoso? Capítulo 7. Versículos 1 al 4. Una exhortación a la santidad y toda la iglesia llamada a tener afecto por el apóstol. Versículos 5 al 11. Se regocijaba en que ellos se entristecieran para arrepentimiento, versículos 12 al 16. Y en el consuelo que ellos y Tito tuvieron juntos. Versículos 1 al 4. Las promesas de Dios son razones fuertes para que nosotros busquemos la santidad, debemos limpiarnos de toda inmundicia de carne y espíritu. Si esperamos en Dios como Padre nuestro, debemos procurar ser santos como Él es santo y perfectos como nuestro Padre Celestial. Su sola gracia, por la influencia de su Espíritu, puede purificar, pero la santidad debe ser el objetivo de nuestras oraciones constantes. Si se considera despreciables a los ministros del Evangelio, se corre el peligro de despreciar también el mismo Evangelio, y aunque los ministros no deben halagar a nadie, sin embargo, deben ser amables con todos. Los ministros pueden buscar estima y favor cuando pueden exhortar a la gente con la seguridad de no haber corrompido a ningún hombre con falsas doctrinas ni discursos engañosos, de no haber defraudado a nadie, ni procurado promover sus propios intereses en menoscabo de alguien. Era el afecto por ellos lo que hizo hablar tan libremente al apóstol y gloriarse de ellos en todas partes y en todas las ocasiones. Versículos 5 al 11. Había luchas externas o contiendas continuas con judíos y gentiles, y resistencia de parte de estos, y había temores por dentro, y gran preocupación por los que habían abrazado la fe cristiana. Pero Dios consuela a los que están abatidos. Debemos mirar a Dios, por encima y más allá de todos los medios e instrumentos, porque Él es el autor de todo consuelo y bien que disfrutamos. La tristeza según la voluntad de Dios, que es para la gloria de Dios, y la obra del Espíritu de Dios, vuelve al corazón, humilde, contrito, sumiso, dispuesto a mortificar todo pecado, y a caminar en la vida nueva. Este arrepentimiento está relacionado con la fe salvadora en Cristo y con un interés en su expiación. Hay una gran diferencia entre esta tristeza de buena clase y la tristeza del mundo. Se mencionan los felices frutos del arrepentimiento verdadero. Donde el corazón está cambiado, serán cambiadas la vida y las acciones. Produjo indignación con el pecado, consigo mismo, con el tentador y sus instrumentos. Produjo temor para velar y un cauto temor del pecado. Produjo deseo de ser reconciliados con Dios. Produjo celo por el deber y contra el pecado. Produjo venganza contra el pecado y contra la propia necedad de ellos, mediante esfuerzos por satisfacer los daños ocasionados. La humildad profunda antes Dios, el odio de todo pecado, con fe en Cristo, el nuevo corazón y la vida nueva, constituyen el arrepentimiento para salvación. Que el Señor lo conceda a cada uno de nosotros. Versículos 12 al 16. El apóstol no se decepcionó por ellos, lo que dijo a Tito, y pudo declarar, con gozo, la confianza que tenía en ellos para el tiempo venidero. Véase aquí los deberes del pastor y de su rebaño, estos deben alivianar los problemas del oficio pastoral, por medio del respeto y la obediencia, el primero debe dar una respuesta adecuada por medio del cuidado hacia ellos, y con su preocupación por ellos y su aprecio por el rebaño con testimonios de satisfacción, gozo y ternura. Capítulo 8. Versículos 1 al 6. El apóstol les recuerda la ofrenda para los santos pobres.
Versículos 7 al 9. Hace cumplir esto por las donaciones de ellos, y por el amor y la gracia de Cristo. Versículos 10 al 15. Por la voluntad que habían mostrado para esta buena obra. Versículos 16 al 24. Les encomienda a Tito. Versículos 1 al 6. La gracia de Dios debe reconocerse como raíz y fuente de todo bien en nosotros, o hecho por nosotros, en todo momento. Gran gracia y favor de Dios es que seamos útiles para el prójimo y el progreso de cualquier obra buena. Elogia la caridad de los macedonios. Lejos de necesitar que Pablo los exhortara, le rogaron que recibiera la dádiva que le enviaron. Cualquiera sea la cosa que usemos o dispongamos para Dios, tan solo es darle lo que es suyo. Todo lo que demos para fines caritativos no será aceptado por Dios, ni será para ventaja nuestra, a menos que, primero, nos demos nosotros mismos al Señor. Atribuyendo a la gracia de Dios todas las obras realmente buenas, no solo le damos la gloria a quien corresponde, sino también mostramos a los hombres dónde está su fuerza. El gozo espiritual abundante ensancha los corazones de los hombres en el trabajo y la obra de amor. Qué diferente es esto de la conducta de quienes no se unirán a ninguna buena obra a menos que se les exija. Versículos 7 al 9. La fe es la raíz, y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6, de modo que los que abundan en fe, abundarán también en otras gracias y buenas obras. Esto obrará y se notará por el amor. Los grandes habladores no siempre son los mejores hacedores, pero los corintios fueron diligentes en el hacer, así como en el saber y en el hablar bien. El apóstol les desea que, a todas estas cosas buenas, también agreguen esta gracia, abundar en caridad para los pobres. Los mejores argumentos de los deberes cristianos se extraen de la gracia y del amor de Cristo. Aunque era rico, siendo Dios, igual en poder y gloria con el Padre, no solo se hizo hombre por nosotros, también se hizo pobre. Al fin, se despojó a sí mismos, como si se vaciara, para rescatar las almas de ellos por su sacrificio en la cruz. Bendito Señor, de qué riquezas te rebajaste, por nosotros, a qué pobrezas. Y a qué riquezas nos elevaste por medio de tu pobreza. Nuestra dicha es estar totalmente a tus órdenes. Versículos 10 al 15. Los buenos propósitos son como los brotes y los capullos, agradables de ver y dan esperanzas de buen fruto, pero se pierden y nada significan sin buenas obras. Los buenos comienzos están bien, pero perdemos el beneficio si no hay perseverancia. Cuando los hombres se proponen lo bueno, y se esfuerzan, conforme a su habilidad a hacerlo, Dios no los rechazará por lo que no puedan hacer. Sin embargo, esta escritura no justifica a quienes piensan que basta con tener buenas intenciones o que los buenos propósitos y la sola confesión de una mente dispuesta son suficientes para salvar. La providencia da más de las cosas buenas de este mundo a unos que a otros, para que los que tienen abundancia puedan suplir al prójimo lo que le falta. La voluntad de Dios es que haya una cierta medida de igualdad por medio de nuestra mutua provisión, no que haya una igualdad tal que destruya la propiedad, porque, en ese caso, no se podría ejercer la caridad. Todos deben considerar que les concierne aliviar a los desposeídos. Esto se muestra en la recogida y la entrega del maná en el desierto, Éxodo capítulo 16, verso 18. Los que tienen más de este mundo, no tienen más que alimento y vestido, y los que tienen poco de este mundo, rara vez se hallan completamente desprovistos de esas cosas. Versículos 16 al 24. El apóstol elogia a los hermanos enviados a reunir la ofrenda de amor de ellos, para que se supiera quiénes eran, y con cuánta seguridad se podía confiar en ellos. Deber de todos los cristianos es actuar con prudencia para evitar, en lo que podamos, toda sospecha injusta. En primer lugar, es necesario actuar rectamente ante Dios, pero las cosas honestas ante los hombres también deben recibir atención. El carácter puro y la conciencia limpia son un requisito para ser útiles. Ellos dieron gloria a Cristo como instrumentos y obtuvieron honra de Cristo por ser contados como fieles y ser empleados en su servicio. La buena opinión que el prójimo tenga de nosotros debiera ser un argumento para que nosotros hagamos el bien. Capítulo 9. Versículos 1 al 5. La razón de enviar a Tito a buscar las ofrendas. Versículos 6 al 15.
Los corintios tienen que ser generosos y alegres. El apóstol agradece a Dios por su don inefable. Versículos 1 al 5. Cuando queremos que los demás hagan el bien, debemos actuar prudente y tiernamente con ellos, y darles tiempo. Los cristianos deben considerar lo que es para el prestigio de la fe que profesan, y deben esforzarse por adornar en todas las cosas la doctrina de Dios, su Salvador. El deber de ministrar a los santos es tan claro que puede parecer que no es necesario exhortar a los cristianos al respecto. Sin embargo, el amor propio contiende con tanto poder contra el amor de Cristo, que suele ser necesario estimular sus mentes por medio del recuerdo. Versículos 6 al 15. El dinero donado con caridad puede parecer tirado a la basura para la mente carnal, pero cuando se da sobre la base de los principios apropiados, es semilla sembrada de la cual puede esperarse un valioso incremento. Hay que dar con cuidado. Las obras de caridad, como todas las demás buenas obras, deben hacerse de manera reflexiva e intencionada. La debida reflexión sobre nuestras circunstancias y la de aquellos a quienes vamos a socorrer orientará nuestras dádivas al servicio de la caridad. La ayuda debe darse con generosidad, sea más o menos, no con renuencia, sino con alegría. Mientras algunos desparraman y aún así crecen, otros retienen más de lo que se ve y eso lleva a la pobreza. Si tuviésemos más fe y amor desperdiciaríamos menos en nosotros mismos y sembraríamos más con la esperanza de un crecimiento abundante. ¿Puede un hombre perder haciendo aquello con que Dios se agrada? Él puede hacer que toda la gracia abunde para con nosotros, y que abunde en nosotros, puede dar un gran crecimiento de las buenas cosas espirituales y de las temporales. Puede hacer que tengamos suficiente en todas las cosas y que nos contentemos con lo que tenemos. Dios no solo nos da bastante para nosotros mismos, sino además para que podamos suplir con ello las necesidades del prójimo, y esto debe ser como semilla para sembrar. Debemos mostrar la realidad de nuestra sujeción al Evangelio por las obras de caridad. Esto será para mérito de nuestra confesión y para la alabanza y la gloria de Dios. Propongámonos imitar el ejemplo de Cristo, sin cansarnos de hacer el bien y considerando que es más bienaventurado dar que recibir. Bendito sea Dios por el don inefable de su gracia, por la cual capacita e inclina a algunos de su pueblo a dar a los demás y a otros a estar agradecidos por ello. Y bendito sea para toda la eternidad su glorioso nombre por Jesucristo, el don de valor inapreciable de su amor, por medio del cual estas y todas las otras cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos son dadas gratuitamente, más allá de toda expresión, medida o límite. Capítulo 10. Versículos 1 al 6. El apóstol establece su autoridad con mansedumbre y humildad. Versículos 7 al 11. Razona con los corintios. Versículos 12 al 18. Busca la gloria de Dios y ser aprobado por Él. Versículos 1 al 6. Mientras otros tenían en menos al apóstol y hablaban de él con escarnio, él pensaba y hablaba humildemente de sí. Debemos estar conscientes de nuestros males y pensar humildemente de nosotros, aunque los hombres nos lo reprochen. La obra del ministerio es una guerra espiritual contra los enemigos espirituales y con objetivos espirituales. El poder exterior no es el método del Evangelio, sino las persuasiones sólidas, por el poder de la verdad y la mansedumbre de la sabiduría. La conciencia es responsable de rendir cuentas solo a Dios, y a la gente se la debe convencer sobre Dios y su deber, sin forzarlos. De este modo, son muy poderosas las armas de nuestra milicia, la evidencia de la verdad es convincente. ¿Qué oposición se hace contra el Evangelio, por parte de los poderes del pecado y de Satanás en los corazones de los hombres? Pero véase la victoria que obtiene la palabra de Dios. Los medios señalados, por débiles que puedan parecerles a algunos, serán poderosos por medio de Dios. La predicación de la cruz hecha por hombres de fe y oración siempre ha resultado fatal para la idolatría, la impiedad y la maldad. Versículos 7 al 11. Pablo era vil y despreciable a ojos de algunos en cuanto a su apariencia externa, pero esta era una regla falsa para juzgar. No debemos pensar que nadie, salvo nosotros, pertenece a Cristo. No miremos las cosas por su apariencia externa, como si la falta de tales cosas demostrara que un hombre no es un cristiano real o un ministro fiel y capaz del humilde Salvador.
Versículos 12 al 18. Si nos comparáramos con quienes nos superan, eso sería un buen método para mantenernos humildes. El apóstol se establece una buena regla de conducta, a saber, no jactarse de cosas sin su medida, que fue la medida que Dios le asignó a él. No hay fuente de error más fructífera que juzgar a las personas y las opiniones por nuestros propios prejuicios. Qué común es que las personas juzguen su propio carácter religioso por las opiniones y las máximas del mundo que los rodea. Pero qué diferente es la regla de la palabra de Dios. De todo el halago, el peor es el halago de sí mismo. Por tanto, en vez de alabarnos a nosotros mismos, debemos esforzarnos por ser aprobados por Dios. En una palabra, gloriémonos en el Señor nuestra salvación y en todas las demás cosas solo como pruebas de su amor o como medios de fomentar su gloria. En lugar de alabarnos nosotros mismos, o de buscar la alabanza de los hombres, deseemos solo la honra que procede de Dios. Capítulo 11. Versículos 1 al 4. El apóstol da sus razones para hablar recomendándose a sí mismo. Versículos 5 al 15. Muestra que ha predicado gratuitamente el Evangelio. Versículos 16 al 21. Explica lo que iba a agregar en defensa de su carácter. Versículos 22 al 33. Rinde cuenta de sus trabajos, preocupaciones, sufrimientos, peligros y liberaciones. Versículos 1 al 4. El apóstol deseaba resguardar a los corintios de ser corrompidos por falsos apóstoles. No hay sino un Jesús, un Espíritu y un Evangelio para ser predicado y recibido por ellos, porque, debido a las invenciones de un adversario, debiera alguien formarse prejuicios contra él, que fue el primero en enseñarles en la fe. Ellos no deben escuchar a los hombres que, sin causa, los alejarán de quienes fueron el medio de su conversión. Versículos 5 al 15. Es mucho mejor hablar con claridad, pero andando franca y coherentemente con el Evangelio, que ser admirado por miles, henchirse de orgullo, como para desprestigiar el Evangelio con malos temperamentos y vidas impías. El apóstol no quería dar lugar a que nadie lo acusara de intenciones mundanas al predicar el Evangelio, para que otros que se le oponían en Corinto no pudieran sacar ventaja contra él en este aspecto. Se puede esperar hipocresía especialmente cuando consideramos el gran poder que tiene Satanás sobre la mente de muchos, que manda en los corazones de los hijos de desobediencia. Como hay tentaciones a una mala conducta, así se corre un riesgo igual por el otro lado. Sirve asimismo el propósito de Satanás establecer las buenas obras en oposición a la expiación de Cristo y a la salvación por fe y gracia. Pero al final se descubrirá a los que son obreros engañosos, su obra terminará en ruina. Satanás permitirá que sus ministros prediquen la ley o el Evangelio por separado, pero la ley establecida por fe en la justicia y expiación de Cristo y la participación de su Espíritu es la prueba de todo sistema falso. Versículos 16 al 21. Es deber y práctica de los cristianos humillarse y obedecer el mandamiento y el ejemplo del Señor, pero la prudencia debe dirigir en lo que sea necesario para hacer cosas que podemos hacer lícitamente, aun el hablar de lo que Dios ha obrado para nosotros, en nosotros y por nosotros. Aquí se hace indudablemente una referencia a hechos en que se ha mostrado el carácter de los falsos apóstoles. Asombra ver cómo tales hombres llevan a la esclavitud a sus seguidores y cómo los despojan y los insultan. Versículos 22 al 33. El apóstol hace un relato de sus trabajos y sufrimientos, no por orgullo o vanagloria, sino para la honra de Dios, que le capacitó para hacer y sufrir tanto por la causa de Cristo. Muestra en que es superior a los falsos apóstoles que trataban de desprestigiar su carácter y su servicio. Nos asombra reflexionar en este relato sobre sus peligros, dificultades y sufrimientos y observar su paciencia, perseverancia, diligencia, júbilo y utilidad en medio de todas las pruebas. Véase cuán poca razón tenemos para amar la pompa y la abundancia de este mundo, cuando este bendito apóstol sufrió tantas penurias. Nuestra mayor diligencia y servicios parecen indignos de comentar cuando se comparan con los suyos, y nuestras dificultades y pruebas escasamente pueden notarse. Muy bien puede guiarnos a indagar si somos o no seguidores verdaderos de Cristo. Aquí podemos estudiar la paciencia, el valor y la confianza firme en Dios.
Aquí podemos aprender a pensar menos en nosotros mismos y siempre debemos mantenernos estrictamente en la verdad, como en la presencia de Dios, y debemos referir todo a su gloria, como Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito para siempre. Capítulo 12. Versículos 1 al 6. Las revelaciones del apóstol. Versículos 7 al 10. Las cuales fueron utilizadas para su provecho espiritual. Versículos 11 al 21. Las señales de apóstol estaban en él. Su propósito de hacerles una visita, pero expresa su temor de tener que ser severo con algunos. Versículos 1 al 6. No cabe duda de que el apóstol habla de sí mismo. No sabe si las cosas celestiales descendieron hacia él mientras su cuerpo estaba en trance, como en el caso de los antiguos profetas, o si su alma fue desalojada momentáneamente del cuerpo y llevada al cielo, o si fue llevado en cuerpo y alma. No podemos, ni es propio que lo sepamos aún conocer los detalles de este glorioso lugar y estado. No intentó publicar al mundo lo que había escuchado allá, pero expone la doctrina de Cristo. La iglesia se edifica sobre ese cimiento, y sobre él debemos edificar nuestra fe y esperanza. Mientras esto nos enseña a mejorar nuestras expectativas de la gloria que será revelada, debe dejarnos contentos con los métodos habituales de conocer la verdad y la voluntad de Dios. Versículos 7 al 10. El apóstol narra el método que Dios asumió para mantenerlo humilde y para evitar que se exaltara desmedidamente por las visiones y revelaciones que tenía. No se nos dice que era ese aguijón en la carne, si era un problema enorme o una tentación inmensa. Pero Dios suele sacar bueno de lo malo para que los reproches de nuestros enemigos nos protejan del orgullo. Si Dios nos ama, evitará que nos exaltemos desmedidamente. Las cargas espirituales están ordenadas para curar el orgullo espiritual. Se dice que este aguijón en la carne era un mensajero que Satanás envió para mal, pero Dios lo usó y lo venció para bien. La oración es un ungüento para toda llaga, remedio para toda enfermedad, y cuando estamos afligidos con aguijones en la carne, debemos entregarnos a la oración. Si no se contesta la primera oración, ni la segunda, debemos seguir orando. Los problemas son enviados para enseñarnos a orar, y siguen para enseñarnos a insistir en la oración. Aunque acepta la oración de fe, aún así, no siempre Dios da lo que se le pide, porque, como a veces concede con ira, también niega con amor. Cuando Dios no quita nuestros problemas y tentaciones, pero nos da gracia suficiente para nosotros, no tenemos razón para quejarnos. La gracia significa la buena voluntad de Dios para con nosotros, y eso es suficiente para iluminarnos y vivificarnos, suficiente para fortalecernos y consolarnos en todas las aflicciones y angustias. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. De esta manera, su gracia se manifiesta y magnifica. Cuando somos débiles en nosotros mismos, entonces somos fuertes en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si nos sentimos débiles en nosotros mismos, entonces vamos a Cristo, recibimos poder de Él y disfrutamos más las provisiones del poder y la gracia divina. Versículos 11 al 21. Tenemos como deuda con los hombres buenos la defensa de su reputación, y tenemos la obligación especial hacia ellos, de quienes recibimos beneficios, en especial los beneficios espirituales, de reconocerlos como instrumentos para nuestro bien en la mano de Dios. He aquí el relato de un ministro fiel del Evangelio. Esto era su gran mira e intención, hacer el bien. Notemos aquí diversos pecados que corrientemente se hallan en los que profesan la religión. Las caídas y las malas obras son humillantes para un ministro, y a veces, Dios toma este camino para humillar a los que pudieran ser tentados a enaltecerse. Estos últimos versículos muestran a qué excesos habían desviado los falsos maestros a sus engañados seguidores. Qué penoso es que tales males se hallen entre los que profesan el Evangelio. Pero así es y así ha sido con demasiada frecuencia, y así era aún en la época de los apóstoles. Capítulo 13. Versículos 1 al 6. El apóstol amenaza a los ofensores obstinados. Versículos 7 al 10. Ora por su reforma. Versículos 11 al 14. Y termina la epístola con un saludo y una bendición. Versículos 1 al 6.
Aunque el método de la gracia de Dios es soportar por mucho tiempo a los pecadores, no siempre tolera, finalmente vendrá y no perdonará a los que siguen obstinados e impenitentes. Cristo en su crucifixión parecía solamente un hombre débil e indefenso, pero su resurrección y su vida demostraron su poder divino. Así los apóstoles, por más viles y despreciables que parecieran ante el mundo, como instrumentos manifestaban, no obstante, el poder de Dios. Prueben ellos sus temperamentos, conducta y experiencia, como el oro es probado o ensayado por la piedra de toque. Si podían demostrar que no eran réprobos, que no eran rechazados por Cristo, confiaba que sabrían que Él no era un réprobo ni un desconocido de Cristo. Debían saber si Cristo Jesús estaba o no en ellos, por la influencia, la gracia y la morada de su Espíritu, por su reino establecido en sus corazones. Preguntemos a nuestras almas, ¿somos cristianos verdaderos o somos engañadores? A menos que Cristo esté en nosotros por su Espíritu y el poder de su amor, nuestra fe está muerta y aún estamos reprobados por nuestro juez. Versículos 7 al 10. Lo más deseable que podemos pedir a Dios es ser resguardados del pecado, que ni nosotros y ni ellos hagamos el mal. Necesitamos mucho más orar para no hacer lo malo que para no sufrir el mal. El apóstol no solo desea que sean guardados del pecado, pero también crezcan en gracia y santidad. Tenemos que orar fervientemente a Dios por aquellos a quienes amonestamos para que dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Hemos de alegrarnos por los otros que son fuertes en la gracia de Cristo, aunque puedan ser el medio de demostrarnos nuestra propia debilidad. Oremos también que podamos usar adecuadamente todos nuestros talentos. Versículos 11 al 14. Aquí hay varias exhortaciones buenas. Dios es el autor de la paz y el amante de la concordia, el que nos ha amado y quiere estar en paz con nosotros. Que sea nuestra mira constante andar en tal forma que la separación de nuestros amigos sea solo por un tiempo, y podamos reunirnos en aquel mundo dichoso donde no habrá separación. Desea que ellos participen de todos los beneficios que Cristo ha adquirido de su gracia y favor gratuitos, que se ha propuesto el Padre por su libre amor y que el Espíritu Santo aplica y otorga. Comentario bíblico de Matthew Henry. Resumen de la obra completa. Segunda de Corintios.